capítulo 8. Voy a refrescarles del último tema que les di. ¿Cuántos se acuerdan? No levanten la mano, no quiero pasar vergüenza a nadie. Pero, ¿por qué doy a esto? Los rabinos o rabí judíos, y ustedes ven la misma palabra de Dios, y especialmente en el Antiguo Testamento, y aún Jesús lo hacía, repetía la enseñanza para que quedara. ¿Cómo hacemos al estudiar? Cuando queremos que algo se nos quede más o menos como lo pide la profesora o el profesor, lo empezamos a repetir. 1, 2 y no sé hasta cuántas veces. Así que, perdónenme que repita, pero no. Porque yo pensaba este mes, por las cosas especiales que quizás no venía, así que no veía nada mucho desde antes, y que esto ha sido ahora desde que Miguel me habló y no me vino de hablar otra cosa que no sea empezar por acá. Romanos 8, verso 1 al 4, y ahora pues, como una afirmación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La diferencia ahí entre carne, la vida natural, llamémosle así, o casi animal, a veces el término carnal, en algunas Biblias antiguas decía el hombre animal, en vez de carnal, y la contraposición con respecto a la vida en el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Saltamos al verso 11. Y si el mismo Espíritu, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuándo lo hará Dios? ¿Cuándo lo hará el Espíritu Santo? El término dice vivificará. En cualquier momento, es un término medio futurista, pero también puede ser de momento. O sea que tenemos que tratar de ubicarnos en tiempo y espacio, lo cual para Dios es un presente permanente, ¿no es cierto? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Esto qué implica? Que muchas veces que se nos ha metido en la cabeza por el eslogan de tantos años, por lo menos antiguamente hasta que yo era niño, por todos lados, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante o Evangélica, tenía el eslogan de salva tu alma, ¿no? ¿Se acuerdan algunos de los más viejos? Salva tu alma, hay el letrero, una cruz inclusive con él. ¿Y por qué? Porque se ve que no les da, quizás por los tiempos, por lo que sea, cuando pensando siempre en el alma que va al cielo. Díganme si todavía algunos no pensamos así. Y lo que yo quisiera que hoy, base a lo que la palabra nos dice, que sepamos que la salvación es para allá, hoy, ahora, y esta vida plena en el Espíritu es posible. No es una varita mágica, no, por favor. Pero debemos estar dispuestos a entrar en el proceso, a entrar, si me permiten el término que le decía a los jóvenes recién, en el entrenamiento que el Señor quiere para nuestras vidas, para lograr una vida vivificada, feliz, gozosa, dependiendo de Dios, ahora. ¿Por qué esperar al cielo? Y ojo, que si esperamos a llegar al cielo, una de esas, por no haber sabido aplicarlo ahora, no soy juez, por favor, lo digo pensando inclusive conmigo mismo. Pablo lo decía, guarda, estar atento, no vaya a ser que yo habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, ¿se acuerdan? No lo tengo el versículo ahora, pero está en la palabra, créanme. Entonces, esto es lo que yo quisiera. Verso 11 decíamos, ¿no es cierto? Sigue leyendo allí. Así que, hermanos, el 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, pero si conforme, bueno, etcétera, etcétera, todo de la carne. Vamos al 14, porque todos
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito mío. Y el 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, bendito sea el Señor que esto es posible, hermano. Esto es lo que yo quisiera que se nos ponga en mente, en corazón, en alma, en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Es posible. Con Dios es posible. Pablo lo decía, ¿se acuerdan? Todo lo puedo. Aleluya. Amén. ¿Me van siguiendo? Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. A ver si lo encontramos. Ahí está. Ya entrando al tema propiamente dicho. Esta era la introducción nomás, la palabra. Y recordar. Y ahora vamos a entrar a recordar muchos otros versículos que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Porque la palabra de Dios, esto que estamos recordando y festejando hoy, es la que produce vida. Amén. Lo creemos. Y lo creemos porque somos hijos de Dios. Hablamos vez pasada, ¿se acuerdan? No por ser criatura humana somos hijos de Dios. No confundir la cosa, Gordura con hinchazón es muy distinto, ¿no? Criatura es aquel que ha sido creado por Dios. Somos raza humana creada por Dios, pero somos criaturas. Hasta no haber entendido la vida en el Espíritu y la salvación a través de Jesucristo, no somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Está clarito? Para no demorar más. Y acá en Juan, capítulo 1, nos dice del verso también 1 al 4, en el principio era el verbo, con mayúscula se refiere a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que nos está dando, ¿qué es la palabra en sí? ¿Qué es? Cristo mismo. ¿Sí? Cuesta, sacudan la cabeza, yo les permito. Cuesta, lo dice la palabra, no lo dice Mateo. Lo dice la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. ¿Se acuerdan? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso lo estudiamos en el retiro de hermanas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas hermanas hay del retiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no importa, que repasemos algunas cosas, pero Jesús es la luz. Y después de Jesús, cuando Él se fue, ¿quiénes eran la luz? ¿Quiénes somos la luz? Vosotros, dice, sois la luz. Bien. Y el verso 11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Qué faltones que somos, ¿no? Tengamos cuidado con esto. Pero, hay un más, gracias a Dios, aquí también podríamos decir, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios, y es que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Es palabra del Señor. Ahora yo les desafío, ¿quién se anima a declarar y confesar o testificar, que sería lo mismo? Yo soy hijo de Dios. ¿Se animan? Yo soy hijo de Dios. Amén. Y el que no lo sea, no se apene. Hoy tiene la oportunidad también, ¿cierto? Siempre está abierto esto para que lo hagamos. O sea, Dios produce vida. Ustedes ven acá como el mismo Evangelio de Juan ya está hablando de Jesús como esa vida que vino, descendió ese verbo, esa palabra hecha carne, carne santa. Recordemos que en los cromosomas, ¿no es cierto?, de María, no intervinieron los de José, sino los del Espíritu Santo. Así que el cromosoma
Y vino de parte del Padre Celestial. Bueno, otro tema no se puede hablar mucho, tenemos poco tiempo. Luego también dice en Juan capítulo 6, 63, las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. A lo que voy todo esto que va llevando, que todas estas cosas, a veces me falta tomar conciencia, porque a veces decimos, ay, no, me está faltando, hoy no me siento bien, estoy con la depre. Fuera la depre. Si estamos como hijos de Dios en primer lugar y luego dependiendo de Jesús, porque vivimos en Jesús, con Jesús y en Jesús, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, más que depre, peguémosle un tapié donde le podamos dar y mandémosla afuera, en el nombre de Jesús. Vaya depre, ¿no es cierto? Tenemos que estar gozosos en todo esto. Yo no digo que a veces estemos débiles por alguna razón, quizás por algún ayuno, o por alguna de estas otras cosas, o por alguna enfermedad. No me refiero a eso. Nadie se mire mal por ese lado. Me digo cuando ustedes saben a qué me refiero. Cuando todo molesta, cuando me parece que yo soy el que nadie quiere, y que yo sé, y que yo lo otro, y empezamos a hablar. Por favor, somos hijos de Dios. ¿Qué más queremos? En medio de un mundo que, mamá mía, mejor ahora no se puede, antes por lo menos en la televisión ya las novelas ni qué hablar, no se pueden ver, las películas menos porque son pornos casi todas, ya hasta las noticias ahora ya se han puesto tan tremenda y tan cansadora, repiten y repiten, ¿no es cierto? Ustedes no sé si ven alguna de estas, pero ya dan ganas de apagar el televisor y no pagar más el cable. Así que tengamos cuidado también con esto. No nos dejemos influenciar por este mundo que nos rodea, que es tan depresivo. Pero recordemos que la palabra de Dios produce vida en nosotros. En Hebreo 11, capítulo 3, dice que entendemos, y ojalá lo entendiéramos, haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Creo que en esto no hay duda. En el Salmo 33, 9 nos dice el salmista, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No hay dudas. El salmista no tenía dudas. No estuvo en la creación, pero él no tenía, porque creyó. Hermanos, lo que nos falta es fe para creer a la palabra. También la palabra de Dios es como el agua. A algunos niños les escapábamos al agua cuando éramos niños. Y algunos también se ríen, creo que también, ¿no es cierto? Más allá que dijera, mamá, te voy a bañar, ya salíamos disparando. No sé a cuántos madres les ha pasado esto. Y la palabra de Dios es como el agua. Juan capítulo 15, verso 3, cuando habla de todo el proceso de la vid verdadera, el Padre es el labrador, ¿se acuerdan? No, es hermoso. Todo esto, si están tomando nota, yo estoy haciéndolo a la disparada, pero ustedes háganlo con tranquilidad y vean el contexto. Es hermoso poder ver todo esto. Pero en el verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios, ¿se acuerdan? Por el agua que... Por la palabra. Ah, muy bien. Por la palabra que habéis escuchado de fulano, de mengano, que os he hablado. ¿Y a quién le decía esto? A los que previamente ya había podado. ¿Se acuerdan? Si leen ahí capítulo 15, dice que el mal pámpano es cortado y tirado y que se quema. Y el buen pámpano, sigue piola, tranquilo. Es podado para que lleve más fruto. ¿Sí? Así que no nos cansemos, ni nos enojemos, ni pensemos mal del Señor cuando viene la poda. Si hay algo que nos conviene, lo va a sacar, aleluya. Y por la palabra estamos limpios, dice. También hemos cantado hoy en Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, mismo se contesta, con guardar su palabra. ¿Qué guardar? Recordar, ejecutar, vivirla. Eso es guardarla, atesorarla, saber que es un tesoro
para nosotros. La palabra de Dios también es luz. En 2 de Pedro 1, 19, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué hermoso cuando andamos a veces en los retiros o en eso por lugares medio oscuros y por allá vemos, ahí está la luz de alguna antorchita o de alguna lámpara en esta época, ¿no es cierto? En aquella época no había lámparas, todas eran antorchas. Pero dice, esa palabra profética, dice el apóstol Pedro, es segura y a la cual hacéis bien en estar atentos, no distraídos. Luego también la palabra de Dios es alimento espiritual para todos nosotros. Mateo 4:4, ¿se acuerdan cuando las tentaciones? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Muchos dicen el diablo, guarda, no le echemos la culpa al diablo. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, dice la palabra, ¿no es cierto? Para que el diablo le tentase, ¿no es cierto? Pero allí que contestó Jesús, escrito está a una de las tentaciones, ¿se acuerdan cuando pidió que se convirtieran las piedras de pan? Escrito está, por eso digo, lean después lo que van anotando si quieren para tener el contexto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto realmente es lo que da crecimiento a nuestra vida. La palabra de Dios también nos ayuda a orar. Juan 15:7, hablando también de capítulo 15 que decíamos recién, dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras, la Biblia, la palabra de Dios, permanece en vosotros, recién entonces pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Os será dado, os será hecho. La palabra dice hecho. ¿Cuántas veces nos enojamos con el Señor porque no nos contesta lo que le pedimos? Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces pedimos al Señor sin estar en Cristo? Por nuestros intereses, o por nuestros deseos, o por nuestra carne inclusive. Tenemos que tener cuidado con la fama. Siempre le pido al Señor por nuestros jóvenes. Digo jóvenes, señalo para allá, porque hoy el Señor nos bendijo con la compañía de mi nietito. Uno que se ríe porque sabe, párate nietito. No tengas miedo. Que está con canción también. Hay un letrero allá, después creo que van a hablar de eso, pero... Y digo gracias a Dios porque nos acompaña, porque a mí me gusta mucho ya manejar de noche y bueno, hoy proveyó mi chofer, el Señor, aleluya. Pero allí, volviendo a esto, dice que tenemos que tener cuidado con las oraciones y yo con el asunto de la fama a veces. ¿Cuántas veces oramos al Señor, Señor bendíceme, pero estamos pensando en que salga bien la canción o salga bien la dirección o inclusive el que predica al Señor que pueda quedar bien hablando? Ojo, ¿cómo estamos pidiendo a veces? ¿En Cristo o en la carne? ¿Cuántas cosas se podrían ir mirando en esto? Pero dice bien clarito que el Señor va a hacer cuando nosotros hagamos el pedido permaneciendo en Cristo. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo? Y entonces el pecador que nunca está en Cristo. No estamos hablando acá de la oración del penitente, por así decir, del pecador que viene a pedir al Señor. Eso es otra cosa, es tema aparte. Estoy hablando para los hijos. ¿De quién? Bueno, están ahí todavía, no se han ido. Perfecto. También la palabra de Dios nos afirma. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras que él estaba diciendo, 5, 6 y 7 de Mateo que era, ¿cómo se le denomina esa porción de la palabra? El sermón, sí, más fuerte. Sermón del monte, ¿no es cierto? Allí Jesús está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, y son palabras básicas. Recuerden, 5, 6, 7 Mateo son básicas esas. Dice, oye estas palabras. ¿Y qué más dice? Ahí está lo fácil, ¿no? No solamente que oye, sí, Dios dijo, honra
honra a tu padre y a tu madre. ¿Va a ser bendecido el que no lo cumple? Por ejemplo, ¿no? Muchas otras cosas ahí también. ¿Quién va a ser bendecido? El que hace, que honra. Hoy hablamos, te damos toda la honra a Jesús. Vamos a ver ahora que viene la ofrenda. Dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes. Ah, no. No, esa es para otra época, vamos a decir. ¿Te han escuchado eso? Eso es para otra época. Bueno, no vamos a hablar de diezmo y ofrenda, pero tengamos cuidado con esto, ¿no es cierto? Cualquiera pues dice que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y sabemos la parábola de Jesús, ¿no es cierto? Esa permaneció, la de la arena no permaneció. Y hablando de esto, perdón, una de las últimas noticias que vi en casa, no hoy, sino estos días, que en Japón habían hecho, hace unos años atrás, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, como están viviendo en la isla, se están cayendo porque no tienen más lugar, ¿vieron? Pobrecitos los japoneses, no sé los millones que son, y la isla es chiquita, o las islas que tienen son chicas. Hicieron un aeropuerto artificial sobre el mar. Y ahora la noticia es que se está hundiendo, pobrecito, ¿no? No me alegro por esto, pero voy a esto que dice acá. ¿Dónde edificamos? Si edificamos sobre roca, sobre firmeza, vamos a tener las cosas firmes. Si las ponemos sobre la arena, lógico que pueden pasar estas cosas, ¿eh? No, ojo, no me tomen a mal, no me estoy gozando porque les pase una desgracia, no, por favor. Al contrario, Señor, si ojalá se convirtieran, para lamentablemente tienen muchas costumbres y religiones paganas. O sea que ojalá el cristianismo afiance ahí, y es capaz que si el pueblo de Dios se une, el Señor mismo lo afirma, eso no hay problema en que lo haga. Pero me refiero a esa ilustración que da Jesús. También la palabra de Dios es verdad. Marcos 11:23 nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, también hay una canción, ¿no es cierto? Y este monte se moverá, aleluya. A este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Miren ustedes cómo lo dice bien clarito. No dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Hay duda? Lo que dices recibes. Hay un eslogan y otro versículo. Y ojo con esto. Ojo con nuestros ojalá. O quien me diera. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo no hay. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cansado de andar por el desierto y andaba, para colmo, andaban en el desierto por su, ¿cómo se llama? Duro de servicio. Por duro de servicio y desobedientes estaban en el desierto, por falta de fe andaban en el desierto. Sin embargo, empezaron con, ojalá estuviéramos de vuelta en Egipto, preferían ser esclavos, pero tener cebolla para comer. ¿Cuántas veces somos así también? ¿Y qué dijeron ellos en el desierto? Estaban cansados para colmo, tenían maná a la mañana, tenían codornices por la tarde, tenían agua que salía de la roca. ¿Y qué dijeron? Ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios les dio lo que pidieron, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, léanlo, ¿no? Porque no tengo tiempo ahora. Murieron en el desierto porque ellos lo pidieron. Tengamos cuidado con esto. Romanos 3:4 nos dice bien que antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Guarda con esto. Ahora bien, un ejemplito más. Por ejemplo, a ver, madres, entra nuestro hijito, nuestra hijita de afuera, que hay viento y llovió y anduvo un poco de frío, y viene y estornuda delante nuestro. ¿Qué le decimos comúnmente? No me contesten nada porque no quiero hacer pasar vergüenza a nadie. Pero díganme sinceramente si me equivoco. ¿Cuál es la respuesta que diríamos entre nosotros normal? Mi amor, te vas a engripar, vení que te doy una, no sé,
lo que están dando ahora. En Argentina hay una aspirina o una aspirineta para los chicos. Ahora creo que ahora están cambiando los remedios. ¿O no? ¿No somos así? ¿Por qué no escucharla toda la palabra de Dios? Y en vez de decirle eso, si bien, guarda, yo no estoy en contra de los remedios. Nuestra parte tenemos que hacerlo, inclusive las vitaminas, inclusive las dietas, por favor, tenemos que cuidar otra de las cosas. No lo tengo acá, pero lo digo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 3:16, creo que por ahí está. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu vive en vosotros? ¿Cuidamos este templo? No me contesten porque no quiero hacer pasar vergüenza a nadie. Pero tengamos cuidado con nuestro templo, el templo del Espíritu Santo. Para eso tenemos que saber qué le damos a comer. Ojo con la comida chatarra, ojo con todo lo que es sal, ojo con todo lo que es azúcar, ojo con todo lo que es gluten. Guarda con todo esto, ojo con todos los embutidos, ojo, jóvenes, aprovechen mientras puedan, que después se les va a ir cortando lo que puedan comer, ¿no es cierto? Pero tenemos que cuidar nuestro organismo, ¿no? Está bien un gustito a lo mejor de vez en cuando en alguna fiesta, pero no que sea normalmente transgrediendo las normas naturales para el cuerpo humano. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero volviendo a este ejemplo, en vez de decirle a la criatura, el mismo Señor tomó nuestras enfermedades y te reprendo todo resfriado en el nombre de Jesús, a la vez que a lo mejor le ayuda. O sea, no sé si me expreso. No es el hecho de darle o no darle la aspirineta. ¿Qué estamos confesando? ¿Sí? ¿Me expreso? Me doy a entender porque por ahí soy medio... Eso es lo que quiero resaltar. Tengamos cuidado. No digo que no lo llevemos al médico si realmente se toma un resfriado. Pero antes de todo eso, no recurramos a nuestra farmacia espiritual, podríamos decir, entre comillas, ¿o no? Si hay una enfermedad, y se llamen los ancianos de la iglesia, Santiago, ¿se acuerdan? Y los hermanos orarán, o llamemos, hagamos una red de oración. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hasta los inconversos, diría yo, lo hacen? ¿Cuánto más nosotros? Unirnos en oración por la salud de él. Amén. Recuerda entonces Mateo 8:17, Él mismo tomó, o sea Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todo esto está, el mismo Señor Jesucristo tomó las palabras de Isaías 53, ¿se acuerdan? Esto está en Isaías 53:4, perdón. ¿Y qué decir del 5, cierto? Herido fue por nuestras rebeliones, ¿se acuerdan? Morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El hermoso coro que es palabra de Dios. Ponernos a cantar ese coro. No tengamos temor en esto. Y recordemos que en 1 de Pedro 2:24 también habla, refiriéndose a este mismo pasaje del profeta, por su herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. No dice serán. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos visto? ¿Nos ha llamado la atención? ¿No? Yo creo que no. Cuando oramos, ya está. Consumado es en la cruz. Jesús lo hizo. Él sanó nuestras enfermedades por su sacrificio en la cruz. Fuiste, ya, fuiste sanados. ¿Cómo nos estamos viendo ahí? Nuestra enfermedad está en la cruz con Cristo. Allí Él pagó el precio por nuestras enfermedades. Luego fue sepultado, pero también resucitó. Gloria sea el nombre de Jesús. Fuiste ya. Esto fue la realidad que tenemos que tenerlo presente. En Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra, y esto refiriéndose a Deuteronomio 30:14, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que confesamos, que predicamos, que testificamos. Y esto fue para el pueblo de Israel y fue para el pueblo evangélico, podríamos decir. Es palabra del Señor. Y en esto permítanme, el tiempo es oro, perdónenme, pero una cosita nomás. Dejemos a un lado aquellas famosas luchas antiguas, por favor, en la cual por lo menos nosotros nos ha tocado participar.
Hay la Biblia evangélica y la Biblia católica. Hermanos, la única diferencia son los famosos 7 libros apócrifos o deuterocanónicos, que lo vimos recién aquí. ¿Y qué son esos libros? No son diabólicos, por favor. Son históricos. Son históricos. Toda la historia de los macabeos entre los profetas y la venida del Señor, que fue en esos años que la Biblia, que digamos evangélica, no los tiene. Pero son una experiencia que han pasado para liberar al pueblo de Israel, y por eso, como son más bien historia, no es tanta enseñanza espiritual, algunos lo sacaron del canon y a otros lo quisieron poner. Pero si tiene Biblia católica, inclusive yo a veces para los mensajes tengo la Biblia de Monseñor Straubinger acá, que estuvo en La Plata, que tradujo de la Vulgata directamente, y está no solamente dicha y puesta en mejor forma, sino inclusive los comentarios también tan hermosos. O sea que no le tengamos miedo, por favor, a una Biblia católica, y no andemos diciendo que es distinta, que no. Más miedo tenemos que tenerla a los de testigos de Jehová, que hay que orar por ellos para que Dios les dé luz, pero hay muchas cosas, como ellos no reconocen a Jesucristo como Dios, entonces hay cortes, especialmente en los evangelios de Juan, en sus cartas y en el Apocalipsis. Bueno, esto va de paso, dejémoslo allá. Volvemos al otro tema que estamos hablando sobre la palabra de Dios. En Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca, serás salvo. La fe expresada, no solamente pensar, sí, yo creo que esto es posible. Digámoslo, no tengamos miedo. En el diccionario griego, esta palabra, lo que tradujeron por la palabra salvo, el original en griego que está escrito, significaría, miren ustedes, a mí me llamó la atención, no que conozca el griego, pero me llamó la atención al leer este comentario. Salvar significa librar, proteger, sanar, preservar, hacer bien y perfeccionar. Por eso cuando hablaba recién del entrenamiento, yo también les sé llamar este procesamiento de santidad que debemos entrar, sabiendo que esto es posible. Lo peor para correr una carrera y no ganarla, ¿qué es? No correrla. ¿Y por qué no la corremos? Porque yo no la voy a poder ganar. ¿No es así? Ya nos declaramos vencidos de antemano. Y en la vida espiritual hay muchos cristianos hoy en día, carnales, que adoptan esta posición. No, eso no es para mí. Yo no puedo. He tratado, pero he fallado tantas veces. Hermano, fallemos 100 veces, no importa. Pero insistamos, porque es posible. Papá lo dice, Cristo lo dice, los profetas lo dicen, el Espíritu Santo lo afirma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Había poca fe recién, ¿eh? Ay, Miguel, ¿qué hace? Aguanta. Estoy haciendo lo más rápido posible, pero miren ahora, miren lo mejor. Porque somos libres del pecado y de la ley que nos manifiesta el pecado. ¿Estamos? Esto es para mucho más rato, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es la eterna lucha entre aquellos que conocen algo de Romanos, la eterna lucha entre Romanos 7 y Romanos 8. ¿Cuántos conocen esto? Para saber más o menos qué hablo. ¿Algunos han leído? ¿Sí? Bueno. Después léanlo. Romanos, repasen Romanos, especialmente. Es que todo es hermoso. Traten de verlo, por lo menos háganlo en parte del culto devocional de cada día en su casa, que creo que lo harán, o el personal por lo menos, o el familiar o el personal, lean Romanos, aunque sea 1, 2, 3 versículos o un capítulo por día. Porque siempre hemos tenido el problema, los cristianos evangélicos, con la ley. La ley era para los judíos, y medio que le hacemos ¿cómo le llaman? En el fútbol, el taquito. La ley pasó. Y entonces con eso nos declaramos como que no podemos cumplir la ley. Entonces los 10 mandamientos ya no existen para nosotros. Sí, está bien, no tendrás dioses ajenos, está bien. No te harás imagen, no tengo imágenes. Y ahí ya empezamos a patinar, ¿o no? Porque después
acordarte del día de reposo para santificarlo. No, eso era para los judíos. Además, el sábado, el domingo, el domingo, perfecto. Y todo eso nos lleva a qué? A Gregre para decir Gregorio y no hacer lo que el Señor manda. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánta honra hay ahora? Y yo agregaría, porque también dice, no matarás. ¿Y cuántos maridos hay que no honran a la madre de sus hijos? Y al contrario, la matan arriba. Ustedes ven ahora. 30 mujeres, creo que cada 40 días están muriendo. ¿En qué mundo vivimos? Pero gloria a Dios que nosotros podemos cambiar eso. Si el pueblo de Dios se uniera en fe para hablar cuando haya que hablar y para alumbrar por lo menos si no nos permiten hablar. No tengamos miedo a la ley. La ley vino para mostrarnos el pecado. Está en la palabra, existe en la palabra. Es para el pueblo de Dios. Querramos o no querramos reconocerlo. En Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, podríamos decir, que es más común llamarle, para llevarnos a Cristo. Miren ustedes, y la vamos a desechar. No sé cuántos de acá podrían haber tenido, yo no lo tuve, pero tuve una linda madre nada más, pero no tuve nunca nodriza ni ¿cómo le llaman ahora? Niñera, ¿no es cierto? Pero si han tenido una niñera o a su madre cuando los crió, yo no creo que ninguno quiera hacerla a un lado. Uno tiene mucho cariño. Si tomamos con que la ley, todo el Antiguo Testamento y especialmente el Pentateuco, nos la tenemos para que nos muestre lo que tenemos que hacer, no tanto para el no hacer. Ese es otro problema. La iglesia cristiana siempre ha estado caracterizada por el no hagas esto, no hagas esto. Y Pablo mismo, sí, ya déjense de rudimentos. Avancemos hacia una vida en el Espíritu Santo. Cuando vivimos en Cristo ya no nos vamos a andar pensando esto no. Al contrario, ya estamos atentos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo glorificar a mi Dios, a mi Señor? ¿Cómo puedo vivir en Cristo? ¿Qué es eso? Y es posible, hermano, podemos insistir sobre este punto. Gracias por así me queda para la otra hora. Entonces, la ley nos quebranta realmente para que veamos nuestra incapacidad para librarnos de estas cosas. ¿Te acuerdas la palabra también de que ya sale en la palabra? Tengo ahora el versículo que dice, a veces cuando sentimos débiles, cuando somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos débiles, ¿a dónde vamos? A orar. Y a llorar, aunque no tengamos que llorar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque está la voluntad de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 18. Tenemos que aprender de eso. Pero la ley justamente nos dice que nos muestra la incapacidad que nosotros tenemos para librarnos de la carne que llevamos en nuestras vidas. Ahora, Juan 3:16, ¿lo podremos repetir? Que es una de las cosas básicas, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Y si leyese ese Juan 3:16, si le vemos el versículo 15, está repitiendo la última parte. También dice, todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelvo a decir lo que los rabinos hacían antes y Jesús hacía, repetir para que les quedase. Y ustedes ven allí que esto ha sido lo primero que hemos aprendido. Para que, dice, para que tengan en el futuro vida eterna. Para que tenga, ¿cuándo? Ahora. ¿Está? Está clarito allí, lo vemos clarito, ¿no es cierto? Así que tengamos cuidado en esto, pero también tengamos cuidado en no quedarnos allí plantados al pie de la cruz. Hay más y lo que viene es mejor y más abundante y hermoso. Gálatas 3:24, ya lo leímos, perdón. Mateo 5:17 dice, Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Porque él dijo en otra oportunidad, ni un tilde ni una jota de la ley va a desaparecer. Oíste que fue dicho, pero él aumentó la cosa todavía.
Pero yo os digo, ¿se acuerdan todo esto? No hay tiempo ahora de verlo, ahí justamente en el Sermón del Monte. Jesús cambió muchas cosas, pero no anuló. Al contrario, Él dijo, yo voy a cumplir esas cosas. Y Pablo nos dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Y por qué? ¿Porque somos buenos mozos? No es por lo que nosotros podamos hacer o decir o pensar. Por la buena voluntad de Dios, dice, por su buena voluntad. Así que ustedes van viendo todo esto. La ley nos muestra el pecado, nos hace ver nuestra incapacidad de cumplirla. Pero por esto no hagamos como dijimos Romanos 7, que habla todo, y está contada con toda la depre ahí, el personaje, no era Pablo, lo escribe Pablo, pero lo está representando a una persona con la depre, digamos hoy por hoy. Inclusive este depresivo hasta dice, ¿quién me libertará del cuerpo de esta muerte? ¿Se acuerdan en Romanos 7:24? ¿Por qué? Tenía en mente el castigo que los romanos a veces imponían a los asesinos. En la persona muerta se la ataban de frente al asesino y lo largaban. Lindo castigo, ¿no? Atroz, sí, tremendo, pero a lo mejor habría menos muerte de esa manera. Por eso que, teniendo esa figura, Pablo, de lo que hacían los romanos en esa época, ustedes se imaginan cuando el cuerpo se iba descomponiendo y tenía que andar, no sé, se harían metido solamente en el agua, en una corriente de agua que le estaría llevando al cuerpo, porque él lo ataban de tal manera y finalmente morirían los dos, supongo, no sé los detalles finales, pero tremendo, tremendo. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Más a Dios gracias, dice el verso 25, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él dice, yo vine a cumplir la ley, yo les voy a librar de esto, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Dios produce a través de Jesucristo y su Santo Espíritu en nosotros el querer como el hacer. Y por eso Gálatas 3, del 1 al 3 nos dice, sí pues, también, si esto lo practican, habéis resucitado con Cristo. Recordemos que no solamente estamos muertos con Cristo, sino que también resucitados con Él. Y dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. También Él dice que estamos en lugares celestiales sentados con Cristo, ¿recuerdan? Gálatas 2, 20 y 21, ¿qué nos dice? Con Cristo estoy juntamente. ¿Lo hemos hecho realidad en nuestras vidas? Lutero sabía decir, cuando el diablo viene y me tienta y llama a la puerta de mi corazón, yo le contesto, dice, no, acá no está Martín, acá vive Cristo. ¿Haríamos lo mismo nosotros? ¿O le estamos diciendo al enemigo o a sus emisarios, tenés razón, diablito? Tenés razón, todo lo que estás diciendo yo lo hago mal. Tenés razón. No, si viviéramos en Cristo le diríamos, eso ya no pasa más. Porque con Cristo la vida es posible y se puede vivir en libertad de vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo. ¿Está? Es palabra. No ya yo. Más, hay un coro también, no hay tiempo de cantar. Más vive Cristo en mí. Pero ¿qué dice después? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Fe a qué? ¿Tened fe? Dice una versión, en Dios. Y que los estudiosos bíblicos dicen que corresponde realmente tener la fe de Dios. Pero vivo, dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está clarito por Pablo. No dice la fe en el Hijo de Dios, sino la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús, que está cumpliendo la ley por nosotros y nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. No sé, ojalá le pudiéramos ver en el Espíritu, hermanos, y no se desanimen, no es cosa de un loco que está hablando, es palabra del Señor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Por eso llegamos de nuevo a Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Tierno amor que me cuidó, que me abrazó en mi niñez, y a pesar del dolor, sé que tú estabas ahí, tomándome en tus brazos. Amor